hay un disparador de lo que conversamos la semana pasada acerca de la crisis británica, esta crisis que es el mayor estallido social que se ha vivido en el Reino Unido en varias décadas, que es el fenómeno de las redes sociales y todo el dilema que se está presentando hoy en el mundo occidental frente a las redes sociales y el desafío que generan oportunidades sin dudas, pero también el desafío en términos de su impacto sobre el panorama informativo y sobre el panorama político de nuestras sociedades. Y esto es importante decirlo, es un desafío para las sociedades democráticas occidentales. Para el resto de las civilizaciones no democráticas este no es ningún desafío. Sencillamente hay una censura apabullante que esencialmente impide el uso de las redes sociales como herramienta para difundir información, por ejemplo, u opiniones. Sencillamente uno lo que puede ver en China, por ejemplo, es un uso de las redes sociales restringido pura y exclusivamente al entretenimiento. Y no hay ningún espacio para a través de las redes difundir algo que tenga que ver con información, con crítica, con pensamiento, con reflexión. Claro, cuando ese tipo de regulaciones tan estrictas no existen y lo que hay y lo que prima es la libertad, hay riesgos, desafíos. Y es un poco a partir de eso que vamos a estar conversando, justamente. Las redes sociales, las noticias falsas, las fake news, los discursos de odio y qué estamos haciendo todos frente a eso, porque hay un fenómeno muy particular que se está viviendo en este momento en distintos lugares de Occidente y se vio en el caso británico, que ahora recordaremos, y es el hecho de que, claro, siempre ha habido a lo largo de la historia intentos de controlar lo que se publica, lo que se dice, lo que podríamos llamar como la opinión publicada en medios escritos, en medios audiovisuales, en medios exclusivamente auditivos y a través de la voz, como es la radio. Ahora, esos intentos en general vienen desde el poder, vienen en general desde sectores quizás muy conservadores que quieren defender ciertas sus propias posiciones de poder o sus propias visiones del mundo y no quieren que nadie se las discuta. Y en general, quienes se ven perjudicados por esos intentos de control y quienes siempre han históricamente puesto obstáculos a ese tipo de intentos de controlar son los periodistas, son los intelectuales, son los representantes de las culturas, aquellos que más necesitan la libertad, aquellos que se nutren de la libertad, que viven de la libertad, que necesitan poder pensar, poder discutir y poder hacer oír su voz. La paradoja de lo que estamos viendo hoy en Occidente es que piden más regulación, piden más control, justamente periodistas, gente de la cultura, líderes intelectuales. ¿Por qué decimos que lo que pasó en el Reino Unido es un disparador de esto? Porque recordamos rápidamente ola de ataques que se centraron primero contra blancos de las comunidades migrantes, hoteles, por ejemplo, donde había inmigrantes, centros de refugiados, contra instituciones de la comunidad islámica, contra mezquitas. Esto a partir de un hecho terrible que fue el asesinato de 3 niñas en la localidad de Southport el 29 de julio, y el hecho de que ante la falta de información oficial se difunde que el autor de este ataque, un ataque a puñaladas a 3 nenas de 6 y 9 años, había sido un inmigrante musulmán. Bueno, claro, la noticia real, la verdad es que era un hijo de inmigrantes, no era inmigrante él, pero sí era hijo de inmigrantes, de 2 personas provenientes de Ruanda, y que no había ningún componente aquí que uno pudiera atribuir al terrorismo islámico porque no era una persona musulmana, era una persona de hecho cristiana, criado en una familia cristiana de Ruanda. Como fueron las redes quienes difundieron primero esta noticia, como fueron las redes quienes circularon muchas imágenes y vienen haciendo circular muchas imágenes sobre cosas que pasan en el Reino Unido y otras cosas que quizás son exageraciones sobre lo que pasa en el Reino Unido, pero que tienen que ver con la llegada masiva de inmigrantes irregulares, con determinadas ciudades cuyo espacio público se vio totalmente modificado por el avance demográfico de personas de la comunidad islámica, algo que también conversamos la semana pasada. La respuesta oficial sobre la que se montaron muchos medios de comunicación, incluso intelectuales y expertos, es
que el problema que se estaba viendo era exclusivamente un problema de cómo las redes generan una amenaza para la democracia, primero porque difunden noticias falsas y a partir de la difusión de noticias falsas generan reacciones sociales muy complejas, y cómo además se vuelven en propaladoras de discursos de odio, de ideas racistas, de ideas xenófobas, que van enviciando la conversación pública y que por lo tanto la respuesta debería ser un mayor control sobre lo que se publica en las redes, controles mucho más estrictos. Claro, es cierto, más allá de la opinión que se pueda tener respecto de qué es lo que pasó en el Reino Unido y de esta respuesta, que las redes sociales representan una revolución en términos comunicacionales. Lo vemos desde hace muchos años, porque ya forman parte de nuestro panorama desde hace, no 20 años, pero desde hace ya más de una década seguro, de nuestro panorama informativo. Mucha gente se informa exclusivamente por lo que ve en las redes sociales. Y es indiscutible que aún hoy no sabemos bien qué hacer, porque claro, tienen una potencialidad enorme. La forma en la cual se han multiplicado las voces, la forma en la cual cualquier persona que está viendo una situación la puede grabar y compartir y cómo eso se viraliza, la forma en la cual en determinados momentos es posible que una opinión de alguien que no tiene ningún tipo de experiencia, de exposición, de fama, de nada, un anónimo en algún punto, si esa opinión por distintas razones logra viralizarse, quizás termina teniendo mucha más llegada que la opinión de grandes editorialistas de diarios, por ejemplo. Digo, este es un fenómeno de las redes que tiene un potencial democrático. No se puede negar que ahí hay un potencial democrático, en el sentido de que antes la comunicación estaba quizás mucho más controlada por un puñado de periodistas y de empresas de medios que podían, de alguna manera, bueno, eran quienes, las únicas voces que podían acceder al nivel de difusión necesario para, de alguna manera, formar parte del debate público. Bueno, hoy eso ya no existe más. Sigue existiendo, obviamente, la potencia que tienen los medios de comunicación reconocidos, la potencia que tienen las personalidades públicas, pero hoy compiten con todo esto. Y claro, eso tiene una enorme potencialidad porque es mucho más difícil ocultar una realidad. Digo, hay veces que hay medios de comunicación que por sus sesgos ideológicos, por sus intereses, por distintas razones, prefieren no contar determinadas cuestiones, callárselas. Y entonces, claro, eso antes por ahí permitía que muchísima gente no se enterara de determinadas cosas que pasaban. Hoy eso es mucho más difícil, porque a través de las redes te vas a terminar enterando. Ahora, claro, al mismo tiempo, hay muchos riesgos también asociados a esto, y es que antes era mucho más fácil hacer la trazabilidad respecto de quién decía, quién compartía una noticia, quién informaba y en todo caso qué fuentes podía llegar a utilizar o no. No es que no se mentía o no se hicieran operaciones, pero por lo menos era mucho más fácil hacer la trazabilidad. Hoy son tantas las voces, son tantas las usinas de generación de contenido que se vuelve mucho más difícil de controlar. Y el fenómeno de la viralización permite que efectivamente sea mucho más fácil que una noticia falsa termine multiplicándose y difundiéndose de forma generalizada. Y también esto hace posible, por ejemplo, eh, bueno, que discursos quizás violentos, que discursos muy ofensivos, también tengan un grado de difusión que por ahí era más difícil que, que tuvieran ese grado de difusión en el contexto de los medios de comunicación más tradicionales. Y esto genera un dilema. ¿Qué se hace frente a eso? Y uno podría decir, bueno, pareciera que habría como dos extremos, dos respuestas extremas, ¿no? Donde uno ve en un extremo posiciones que hoy están muy en boga quizás en Europa, la Unión Europea hay voceros que tienen estas ideas, en Estados Unidos también se ve, bueno, tiene que haber un control total sobre lo que se publica en las redes, cualquier cosa que sea noticia falsa, potencialmente noticia falsa, tiene que ser censurado, borrado, eliminado, tiene que haber mucho control sobre lo que se publica, cerrar las cuentas, borrar los tweets, borrar los posteos, una cosa muy de control, que claro, evidentemente supondría un riesgo para la libertad de expresión. Y después hay otra posición, que es no hay que hacer nada, hay que dejar que
cada uno diga lo que quiera y básicamente cada uno se la tiene que bancar de alguna manera el hecho de que de repente haya noticias falsas que puedan generar mucho daño o que terminen teniendo difusión ideas que son muy complicadas. Bueno, estos dos extremos son los dos muy, muy problemáticos. Habría mucho para decir. Lo que no se puede negar es que la libertad tiene siempre, siempre sus riesgos. Siempre tiene riesgos la libertad. Y que si no asumimos el riesgo de poder decir algo que quizás termina siendo ofensivo, si no asumimos el riesgo de que pueda dársele voz a alguien que quizás termina diciendo una cosa que es falsa, si no asumimos ese tipo de riesgos, quizás, por tratar de evitarlo, entremos en un peligro mucho mayor, que es que ya no se pueda decir, que ya no haya espacios para decir, porque entremos ante un universo mediático de difusión de información tan pero tan controlado que sea muy difícil expresarse y que sea muy difícil hablar.